Así, sacamos la barra esta, así no les molesta a ustedes cuando ven el video. Y bueno, la narrativa la enfocamos de dos maneras diferentes, ¿no? La enfocamos como recurso desde práctica. ¿Y por qué como recurso? A nosotros nos sirve para hacer prácticas reflexivas de nuestras propias experiencias. Entonces nos permite sentar, es un motor que motiva para que reflexionemos las clases. Esto puede ser, o el diseño de las clases, mejor dicho, esto puede ser positivo o negativo, puede ser algo que haya disparado que es positivo, entonces uno dice, bueno, wow, esto lo puedo replicar en otra clase, en otro contexto, o me va a servir para motivar a otras personas, en otra institución, o con otras necesidades. Esa es una parte. Y la otra parte de recurso es recurso dentro de la clase, de diseño de la clase, en donde nosotros invitamos a nuestros alumnos a que nos conozcan un poquito, porque lo que les estamos explicando en el pizarrón no es solamente teoría, sino que además se puede aplicar perfectamente en la práctica. Y si nosotros les contamos a través de narrativas que pueden ser escritas, ustedes pueden venir con papel y leerles, o la compu y leerles, o el celular y leerles, o como estoy haciendo yo, porque yo esta técnica de las narrativas la conocí el año pasado, cuando terminé el tramo pedagógico, y quedé encantada. Buen día, Agustina, no creo que ya había saludado antes, Agustina, sí. A Carla, Cecilia, Daniela, Carlos, que fueron los últimos que se sumaron, Eugenia, Eduardo, Bárbara, María, Cristian, ¿quién más? Isadora, y creo que el resto ya lo había saludado. Entonces, nos sirve como recurso porque es muy importante para nuestros alumnos que ellos vean que lo que está en el pizarrón se aplica en la práctica. Si no empiezan a decir, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué lo voy a usar? Buenos días, buenas tardes. En realidad, para el que almorzó, buenas tardes. Buenos días para el que no todavía. Buenas tardes. Así que bueno, somos 21, empezamos. Y a medida que se van sumando, mi idea era leerles la narrativa, pero mi narrativa es de 2 hojas. Igual está en el video que les grabé la presentación de esta clase. Pero para que no se haga extenso, y hoy tenemos mucho para ver, que va a ser importante para los encuentros futuros, lo que voy a hacer es comentarles. Yo cuando hice esta narrativa el año pasado, que fue Lidia Quintana quien me invitó a narrar a nosotros, a todos nosotros, además de provocarme mucha emoción, recordé que en la primaria yo tenía una compañera que nos acompañó, y esto me di cuenta de grande, de adulta, nos acompañó toda la primaria y el jardín, y era una compañerita que de hecho estaba, jugábamos bastante juntas, eran distintos grupitos, pero ella venía bastante a jugar con nosotros, con su grupito. Bueno, muchos, eran escuelas de más de 30 alumnos, en las aulas eran de más de 30 alumnos, así que éramos un montón. Mi compañera tenía una inteligencia diferente, mi compañera aprendía diferente, ella aprendía más lento. Entonces todas las seños de todos los grados pasaba siempre lo mismo, tomaban su tiempo y nos enseñaban, nos daban las actividades a nosotros, Viviana esperaba, y cuando llegaba el momento de ella, las seños la llamaban todos, los 7 años, porque yo terminé con 7º grado, los 7 años la sentaban al lado y le explicaban, y nosotros, era algo normal para nosotros, no era algo diferente, algo distinto, algo, uy, pasa algo acá. Cuando le preguntábamos a las seños, nos decían que Viviana necesitaba un poquito más de ellas, todas decían lo mismo. La verdad que de adulta me di cuenta, de grande ya me di cuenta que era una escuela inclusiva, y siempre quise, yo fui al reverendo padre Vicente Sabra, no sé si el que es de acá de Avellaneda capaz que lo conoce, está acá en Villa Domínico. La verdad que me encantó, porque ya en 1981, que yo hice el jardín, 82 que empecé la primaria, ya en esa época ese colegio era un colegio inclusivo, y a mí me marcó un montón, y me marcó mucho en mi práctica. De hecho, la primera vez que abrí la puerta, esto se los conté el encuentro pasado, que me dieron un curso de secundaria, la primera vez que abrí la puerta me di cuenta que había un alumnito mío que también aprendía diferente, aprendía más lento, con otras características, y me di cuenta el primer día, la primera vez que yo abrí la puerta de un curso de secundaria. Fue un enorme desafío, pero algo tan lindo cuando uno se entrega y logra que todos los alumnos y alumnas estén integrados.
mejor dicho, voy a corregir esa palabra porque la integración no es lo mismo. Estén incluidos. No es lo mismo integrados que incluidos. Cuando hice la especialización en DUA, que es un diseño universal de aprendizaje, no sé si conocen o alguna vez han sabido, que lo hace Silvia Corso, es una docente de una mamá y una mamá con una nena con discapacidad, ella fallecida ya la nena, da una forma de diseñar las clases, de planificar las clases teniendo en cuenta las diferentes inteligencias. ¿Cómo se llama? Silvia Corso. Es una directora de un colegio, no me acuerdo el número, es un colegio estatal en zona norte. Ella da muchos talleres, algunos son gratuitos, otros son pagos, pero no son muy caros. Es muy lindo porque ella, en uno de los talleres que yo fui presencial con ella, hablaba y decía que integrar no es lo mismo que incluir. Y les explico esto y arrancamos, porque es muy importante la diferencia. Integrar es, yo tengo un aula, voy a dar el mismo ejemplo, porque me pareció muy representativo. Yo estoy en un aula y tengo 25 alumnos, y está José. Doy Revolución de Mayo. Revolución de Mayo, entonces, bueno, todos tienen un texto para analizar, responder algunas preguntas y hacer un dibujito. Y a José le doy que me pinte el cabildo. Entonces nos pregunta, ¿José está integrado? Sí, está integrado. Ahora, ¿José está incluido? No, José no está incluido. Porque si le doy un cabildo, ¿qué puede aprender José de pintar un cabildo? Cuando yo le tengo que explicar la Revolución de Mayo. Entonces, eso me quedó tan marcado que siempre hago esa diferencia. De hecho, en un par de narrativas que hice en el tramo aclaré esa diferencia varias veces. Así que nosotros seamos inclusivos, no integrados. Integrados, no. Integrado forma parte, es uno más. Pero el incluido es, además, aprende. O sea, diferente, pero aprende. Así que bueno, eso quería comentarles de mi narrativa. Mi narrativa fue un motor muy importante para mí para pensar mis clases de otra manera. Me di cuenta que ya en 1980 existían docentes y existían escuelas que eran inclusivas y que ayudaban mucho a las personas, a los papás y a las mamás que tenían hijos o hijas con diferentes inteligencias, ¿no? o diferentes tiempos de aprendizaje. Y bueno, me emocionó muchísimo cuando hice esa narrativa. Para mí fue muy importante haberla hecha y eso fue mi práctica reflexiva que utilicé en el tramo el año pasado. Gracias a todos los que se han sumado en esta última parte por haberme mostrado parte de su historia. Leí todas las narrativas. Como les dije a los que se sumaron al principio, la estructura de la devolución era la misma. Yo les agradecía porque estaba enormemente feliz de recibir esas narrativas. Y después tenían 3 ejes básicos, ¿no? El compromiso de la entrega de esa narrativa, no importa que no fue el 11 de junio, que fue después, pero el compromiso de haber entregado esa narrativa, la teoría que salió de esa narrativa, donde yo iba y les ponía parrafitos de sus mismas narrativas, que yo notaba que eso generaba una práctica reflexiva, y a lo último, que eso les servía, yo les sugería a todos, y en algunos casos lo habían logrado, de utilizar esas narrativas como recurso para el diseño de sus clases. Así que muchísimas gracias por compartirla. Le doy la bienvenida a Matías, que se acaba de sumar, a Paola, que creo que no la saludé, a Emanuel, a Christopher, Ivana, no me acuerdo si lo saludé antes, pero bueno, si no, bienvenidos y bienvenidas. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Consultas de la semana pasada del tema práctica reflexiva. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me dicen que sí? Bueno, bárbaro, avanzamos entonces. ¿Qué vamos a ver en este segundo encuentro? En este segundo encuentro vamos a ver el diseño de las clases en estos nuevos escenarios y tics para él y la docente. Les preparé una lista de YouTube en donde van a ver un montón, no lo vamos a ver en la clase. Claudio me pone, buen día Romina, me está mandando en el chat. Bueno, ahora después lo leo. Les preparé un listado que se los voy a subir al campus, en donde están todos los tutoriales para armar una clase digital. Hoy yo les voy a mostrar una clase digital, que es la microclase que nosotros presentamos en el tramo pedagógico, para que ustedes la tengan como base, no como base, como ejemplo, lo que no significa que sea la misma ni la que tengan que utilizar en el cuarto encuentro nuestro, pero bueno, es un ejemplo más, ¿sí?
También está en versión video, que también los del grupo anterior me pidieron si yo no les podía subir el video de esa microclase, entonces se los voy a subir a ustedes también para que lo tengan como referente. Y hoy vamos a ver esos diferentes escenarios. En la semana que viene vamos a ver, la semana que viene, estoy acostumbrada a decir la semana que viene, el encuentro que viene vamos a ver rúbricas, que ustedes ya vieron en el tramo, seguramente, no me acuerdo en qué materia se ve rúbricas, si en didáctica, creo que en didáctica se ve rúbricas. ¿Vieron rúbricas para evaluar? ¿No? ¿La teoría tampoco? En el último TP no estaban incluidas algunas rúbricas. No, en el TP, en el mío, ¿me preguntás? Sí. No, en el mío Sí. es la rúbrica, digamos, que uno, con la que uno va a empezar a tomar observaciones, digamos, para hacer después devoluciones. Esa es una rúbrica mía, digamos, pero no es un Está ejemplo, bien. no es un ejemplo Claro, para... es ejemplo, Ustedes sí. entonces no vieron rúbricas en el tramo. Si me confirman eso, entonces yo lo que puedo hacer es armarles algo para que tengan de rúbrica en la tercera clase. ¿Por qué? Porque en la tercera clase vamos a ver evaluación. Vamos a ver evaluación formativa, que puede ser cuantitativa o cualitativa, vamos a ver las dos. Y les puedo dar un ejemplo, les puedo traer un ejemplo para que ustedes lo tengan de una rúbrica X. Después ustedes la van modificando conforme las necesidades y conforme la materia. Yo tengo rúbricas de proyecto, tengo rúbricas de trabajo individual, rúbricas de trabajo grupal, rúbricas de trabajo en clase o antes se llamaba concepto del alumno o de la alumna. Así que entonces voy a armar algo para que ustedes tengan que les quede de material de esa rúbrica. Bueno, vamos a ver evaluación, vamos a ver múltiples inteligencias, algo de educación inclusiva. Y ahí terminaría lo que sería la parte de contenido. ¿Por qué? Porque en el cuarto encuentro ustedes van a presentar la microclase. Voy a hacer una aclaración de la microclase. Ustedes en la microclase no tienen que dar la clase. Tienen que exponer la clase, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La microclase es un dispositivo que se utiliza para poder dar una clase. Entonces, en el cuarto encuentro, ustedes lo que nos tienen que es contar, perdón, profe, volví a entrar porque estoy con problemas, no hay problema. La microclase lo que ustedes tienen que hacer es contarnos a nosotros cómo van a dar esa clase de esa materia que ustedes han elegido. Yo estuve mirando por ahí, todavía no me puse en detalle a mirar cada uno de los portafolios, eso lo voy a hacer en este mes que nos convoca, hasta el tercer encuentro, para ver cómo fueron ustedes armando la planificación y las secuencias. Pero ustedes van a necesitar una sola secuencia. Recuerden que la secuencia se llama a la clase en sí, ¿sí? Para la clase del martes de 10 a 12 es una secuencia. Entonces, ustedes tienen que elegir una secuencia y nos tienen que mostrar, yo digo nos tienen, capaz que va a estar Lidia, por eso les digo, si no voy a estar yo, nos tienen que mostrar a nosotros cómo van a dar esa clase teniendo un contexto, ¿no? Nosotros les vamos a dar un contexto, les vamos a decir tanta cantidad de alumnos, tantos con acceso a internet, tantos no, en esta situación de contexto, burbuja y semipresencialidad y virtualidad, que lo vamos a ir viendo ya para el tercer encuentro. Ustedes van a tener que tener un borrador, así que de a poquito lo vamos a ir mejorando para que no empiecen a preocuparse de antemano por ese trabajo final. Van a llegar a hacerlo y van a ser magníficos los trabajos, pero tengamos en cuenta todo esto que estuvimos aplicando en los primeros 3 encuentros. Eso les va a servir muchísimo para hacer la microclase. Profe, sí. Una pregunta. ¿La microclase va a ser la misma secuencia para todos los integrantes del equipo o es una cuestión individual? Eso me generó duda. Bueno, yo tengo equipos que tienen 4 o 5 personas, hay equipos de 1, ya vinieron así, y hay equipos de 2 y hay equipos de 3. Todos tienen que participar, por lo tanto, tienen que encontrar la manera. Yo les voy a mostrar una, que fue la que hicimos nosotros, como ejemplo, que fue la que hicimos nosotros. Nosotros, ¿qué hicimos? Diseñamos la clase, esto igual al final de la clase de hoy se los voy a mostrar. Diseñamos la clase y después cada uno fue explicando cómo se daría la clase, esa clase, una partecita cada uno. ¿Por qué elegimos la materia?
cómo son las características de la materia, qué armamos, qué dispositivo tecnológico utilizamos, que en ese momento fue la carpeta Drive y el mail, ahora le agregamos el Classroom. Entonces cada uno va a tener que decir una parte, hasta el último que puede llegar a hablar de la evaluación, ¿no? Todo depende cómo lo tengan ustedes estructurado. Yo les voy a mostrar mi ejemplo, como nosotros lo dimos, que nos pareció que fue muy claro, que nos pidieron varios el video, por eso que quería después compartirlo con ustedes. Pero después cada equipo va a elegir la forma que quiera dar la clase. Esta no es la única, porque cada uno tiene su forma de dar la clase. Lo que tienen que hacer, como no tienen mucho tiempo, tienen 10 minutos, máximo 15. Cada uno tiene que decir algo de eso, contarnos. Bueno, nosotros vamos a dar tal materia, la elegimos por tales fundamentos, los días tales, de tal hora a tal hora. Uno. Las metas que vamos a lograr con esta materia, que pretendemos lograr con esta materia, todo eso sale de la planificación. Las metas u objetivos son tales. Esto nos permite reflexionar en el contexto en donde estamos, o sea que cada uno va diciendo algo de esa clase, ¿sí? Va a exponer cómo van a dar esa clase, no tienen que dar el contenido. Por ejemplo, clase de matemática, primer año, la clase número 1, ustedes no me tienen que dar el contenido de la clase, me tienen que decir o explicar cómo van a dar esa clase, en el contexto que yo les voy a decir. ¿Se entendió? Bárbaro. Porque contenido, yo no puedo evaluar el contenido de matemática, por ejemplo. No, es imposible. No puedo evaluar psicología, porque no tengo esas facultades. Sí puedo evaluar contabilidad, pero no puedo evaluar, entonces sería imposible evaluar contenidos. Lo que evaluamos es la clase en sí, cómo ustedes dan la clase. Bien, si no hay más dudas, empezamos. Bueno, el silencio, el que calla otorga, empezamos. Les preparé una presentación como hago todas las clases. Recuerden que cuando yo presento no los vuelvo a ver, así que interrúmpanme las veces que sean necesarias y me dicen todo lo que consideren que sea importante las veces necesarias. Bien, vamos a compartir pantalla. Espérenme. Ya somos 30, así que estamos casi todos menos Claudio. Me parece que Claudio por el chat me avisó que no podía. Después le voy a contestar cuando terminemos nosotros. Bien, esta es la presentación. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Sí, se está bien. Sí, sí. Genial. Sí, profe. Bien, entonces, hoy vemos nuevos... ¿Cómo? Que están preguntando si se graba la clase de hoy. Sí, está grabando, sí. Ah, ok, ok. Sí, quédense tranquilos porque está grabado. Igual, de todos modos, más allá de la grabación de esta clase, que va a durar 1 hora, más o menos la grabación, 1 hora 10 capaz, yo les hago el video de la presentación que es más corto. Ustedes eligen el que quieran ver, o ven de nuevo la clase, o ven el videito que es más corto. Siempre va a ser más corto que la clase, pero bueno, eso va a criterio de cada uno. Yo le doy todas las opciones posibles que esté a mi alcance. Bien. Bueno, comenzamos a escribir. Yo ya la narrativa les hice la introducción, que no la leí porque nos iba a llevar bastante tiempo, pero bueno, ese es el colegio donde yo fui. Allá abajo estoy con la directora y la vicedirectora del colegio Reverendo Padre Vicente Saura, que fue un colegio realmente para mí un ejemplo, me marcó hasta mi educación, ahora, hasta como en mi práctica docente en la actualidad. Y nos preguntamos qué es enseñar hoy y qué sucede hoy en las clases entre los estudiantes, docentes y otros actores. ¿Cómo nos vinculamos hoy con los alumnos y las alumnas en las clases? ¿Cómo hacen los que ejercen la profesión docente? ¿Cómo se vincula hoy en pandemia? A ver. ¿Hablar? Sí. Hola a todos. Yo tengo varias escuelas y entonces tengo varias dinámicas, digamos, con cada curso. Hay una escuela en la que siempre voy presencial, digamos. Hay otras escuelas en las que hago una bimodalidad. Y hay otras escuelas en donde hago, que recién ahora incorporamos la bimodalidad, pero fue de las primeras que tuvimos, como de las que más tiempo tuve en virtualidad. Y el tema es que, por ejemplo, para mí la más complicada
que lo pongo como ejemplo, es un curso que son como 35 estudiantes, una escuela técnica que se me dividió en 3 burbujas. Entonces, cada semana iba una burbuja distinta, ¿no? Sí. Entonces, a un estudiante de la burbuja A yo lo volví a ver dentro de 3 semanas. Ujú. Y para dar un tema estaba casi un mes. Entonces era imposible, es súper frustrante, digamos, porque no solamente el chico te ve una vez al mes, sino que o sea, ¿qué le podés transferir? Además de que, por ejemplo, yo tenía 3 módulos consecutivos por una cuestión de que solamente podían estar en el colegio 4 horas, de esos 3 módulos solamente pude dar uno. O sea, los tenía 40 minutos cada 3 semanas. O sea, el estudiante me veía a mí 40 minutos cada 3 semanas. Y en eso tengo que pasarle, digamos, enseñarle química. O sea, ¿qué se va a acordar el pibe o la piba de lo que vio hace 3 semanas conmigo, ¿no? O sea, eso también, digamos. Bueno, Entonces, ¿cómo lo manejaste? lo que me costó todo el primer bimestre, que para mí, no sé, para mí, lo hablé con mi terapeuta, le digo, yo tengo ganas de aprobarlos a todos, o sea, porque encima vas así y te ligás una... O sea, no me parecía, no sé. Lo resolví trabajando un poquito más. A ver. Tengo la burbuja A y a la noche, vía virtual, tengo con las otras 2 burbujas. Y los tengo en el Classroom, entonces en las Classroom, las cuentas web, por suerte nos deja grabar, que yo lo descubrí hace poco, que nos deja tener las clases grabadas. Entonces doy presencial en la burbuja A y la burbuja B y la burbuja C, ese mismo día a las 7 de la tarde tienen una clase conmigo para ver los mismos temas que tuvimos. Y las clases se quedan grabadas en el Classroom, digamos, o sea, les dejo el link de la clase, entonces, de esa manera está bien, me ven presencial cada 3 semanas, pero hay una continuidad pedagógica, digamos, también conmigo, y de esa manera lo puedo resolver, o sea, como dándoles trabajos así. Bien. O sea, Mirá. una hora más de trabajo, pero me resulta menos frustrante. Menos frustrante. ¿Quién me está hablando? Porque yo veo la presentación. Ivana. Ivana, bueno, Ivana, yo te voy a contar, yo les cuento, y de paso esto vamos hablando, porque es práctica, yo te cuento cómo resolví el caso mío. Yo tengo burbujas que las veo a todos presenciales una semana, y la otra semana son todos virtuales. ¿Por qué? Porque tengo otro grupo que tengo presencial esa semana, y la otra semana es virtual, pero van enteros, porque lo doy en un Zoom, doy en un salón de usos múltiples. Es enorme. Con micrófono, me compré micrófono, todo, porque si no sería imposible dar la clase. Y después tengo, lo más espaciado es una burbuja, el mismo día que yo tengo una burbuja presencial en el colegio, tengo además virtual en casa. Yo también lo resolví con un poquito más de horas de trabajo. Yo les doy la misma clase a los que están presenciales de los que están en casa, en el mismo horario. Pero ¿qué pasa? Los que están en casa, lo que ven es un video mío. Es una explicación. Yo doy contabilidad, para que tengan idea de las materias que doy yo, construcción de la ciudadanía, de esa manera, construcción de la ciudadanía, contabilidad y gestión de las organizaciones. Economía política la doy, como les digo, todos juntos presenciales una semana y todos juntos virtuales la otra, porque es en un Zoom. Entonces yo lo que hago es grabar la clase, yo grabo el video, como les grabo a ustedes la presentación. Hago lo mismo, que requiere mucho más tiempo mío, pero bueno. Y en el mismo momento que yo tengo a burbuja presencial, los de casa, que algunos se conectan, otros no, se conectan más tarde, pero no importa, en el Classroom tienen, como bien dice Ivana, mi clase grabada, que dura, capaz que dura, no sé, depende del tema, 15 minutos, 20 minutos, capaz, depende. Y después les dejo las actividades que me las tienen que entregar en una fecha y en una hora determinada. Entonces ahí genero el vínculo y genero la responsabilidad de los alumnos y alumnas que están en casa. Esto fue comunicado a los padres también, ¿no? Para que los padres también hagan el seguimiento de las burbujas que están en casa. Eso lo resolví de esa manera y me dio muchos frutos, pero en el contexto donde yo doy clases. No todos los contextos son los mismos.
y no todos los contextos tienen las mismas posibilidades. En el caso donde yo doy, en el contexto donde yo doy clases, eso me sirvió y fue muy importante. A Ivana le sirve más tarde darles a los que no están, que no han tenido clase presencial, darles ella, y eso la verdad que es muy noble de tu parte. No lo hacen todos. De hecho, escuché muy pocas personas que ponen de sí otras horas para poder dar clases a los alumnos que tienen y alumnas que tienen, que están en sus casas, más una materia como química, que no es fácil de explicarla en la virtualidad. Así que son distintos casos, pero todo sirve, todo suma. En mi caso, mi canal de YouTube, que era un canal de YouTube empresario, porque yo tengo una consultora, se transformó en un canal de YouTube docente. Por lo tanto, todo el mundo que quiera ver la clase mía puede ir ahí, porque grabo yo todas mis clases, tengo todas mis clases grabadas. Ya lo implementé el año pasado esto, no es de ahora. Pero bueno, voy agregando cosas nuevas. Así que bueno, esos son ¿algún otro que quiera compartir un ejemplo? Yo les iba a contar esto. Yo tengo, en un colegio estoy completamente virtual, Sí. lo cual tiene como su ventaja porque no tengo teóricamente esa separación Sí. de burbujas, hasta ahora que empezaron de vuelta con la presencialidad completa, que yo sigo siendo virtual y tengo de vuelta las dos burbujas por más que sea virtual. Ajá. Y sobre todo y esto igual como la misma base la uso para cuando tengo presencialidad y en la otra semana tengo virtualidad con la burbuja que se van intercalando. Sí. Lo que yo suelo hacer es repito la clase presencialmente, o sea, el contenido repito, y lo que hago es, además a mí me gusta mucho el tema de lo lúdico y los juegos, me parece que es como muy entretenido y una forma, por lo menos mis materias me lo permiten, de poder hacerlo. Entonces, en la semana de la virtualidad, lo que hago es siempre pongo didácticas de juegos, uso mucho Rocket, Kahoot, hay muchas formas de gamificación, que de alguna manera lo que hago es reforzar ese contenido. La dificultad siempre se me presenta con que cuando empecé un tema, a la otra burbuja todavía no lo vio de base. Entonces, a eso lo que le hago es le pongo como algún video corto que haya encontrado en YouTube o que arme yo para poder explicar la esencia del concepto, el juego sirva porque siempre son las esencias del juego y la clase sea como el proceso de reforzarlo. Lo que me está ahora costando, y particularmente tengo que hacer una nueva como estrategia porque tengo alumnos que están dispensados completamente, por lo cual estoy haciéndole clases virtuales a la tarde por fuera del horario para que no se sientan perdidos, porque digo, por más que le ponga todos los materiales teóricos y por más cosas, yo creo que es muy importante la vinculación. Sí. Y yo pensaba mucho cuando la pregunta era ¿qué sucede hoy en las clases entre los estudiantes y estudiantes? A mí lo primero que se me vino es que uno tiene que trabajar, y más allá de en este caso, en todos los casos, todo el tiempo, uno tiene que trabajar la vinculación del alumno, digamos, del estudiante con la materia. Esto de trabajar con lo emocional, con poder que ellos se puedan vincular desde ese lado, que los adultos nos parece como muy tonto, pero es muy importante, porque cuando uno le gusta la materia, la entiende, le encuentra algo atractivo, facilita que estos espaciados de momentos se vayan siendo como más cercanos. Hay que encontrarle, por lo menos eso es lo que yo siempre pienso de vincularlos como desde algún punto a la materia, ya sea porque les va a ser útil en la vida, porque les parece entretenida, eso como para mí es como la esencia. Y ahora es lo que sí, ya de paso lo voy a tirar, porque a ver si me tiran alguna pista. Tengo un problema con un grupo que acabo de incorporar, que ya ahora sí lo que tengo es presencialidad y no tengo virtualidad porque no tienen conectividad los chicos y tengo que hacerlos en papeles las documentaciones, y ahí estoy como volviendo a ver cómo le encuentro la vuelta, porque esto de la gamificación sirve para los que tienen conectividad, pero para los que no tienen conectividad se me pierde, así que si alguna sugerencia, escucho, obvio. O sea, vos lo tenés presenciales. Yo lo tengo ahora, yo ahora tengo un grupo que incorporé que son solamente presenciales. Tienen plataforma, claramente tienen una plataforma, y para aquellos que no tienen acceso a internet, lo que tienen es cuadernillos en papel. Claro. Para tirar. Entonces ahí estoy como tratando de ver cómo encontrarle la vuelta a que no se me
esa semana no la pierdan de alguna manera, que tengan que sigan continuamente digamos, el proceso de formación. Claro, bueno, eso fue bueno, podemos estar hablando un montón de tiempo, pero eso es un tema que se tiene que analizar en el contexto en sí. El año pasado, cuando había surgido este tema, que estábamos todos acuarentenados, digamos, porque no era como ahora que más o menos podemos salir, el año pasado esos casos de no conectividad se manejaban con los cuadernillos, no era el cuadernillo que no tenía nada que ver de repente con lo que daba el profesor en clase. Porque los cuadernillos son bajados por el Ministerio de Educación y uno lo que hace es entregar ese cuadernillo y ya está. Estamos hablando del mismo cuadernillo, ¿verdad? No, acá en realidad me ofrecieron la libertad de poder hacerlo yo el cuadernillo. Porque a mí me encanta, yo soy una gran amante de armar los textos porque a medida que conozco a los grupos voy entendiendo por qué textos y qué formatos les voy encontrando la vuelta. Pero bueno, digo, dale, Ivana. Y entonces el problema es, no es que ellos ven distinto a las cosas que los que van a la presencial. El problema es que sería el vínculo. El vínculo, cómo poder reforzarlos desde el papel, digamos, desde el cuadernillo, esa semana que no me tienen, esa semana que no tienen ese proceso presencial o de clase. Bueno, hacelo escrito, hacelo que escriban. Con lo mismo que hicimos nosotros en hacerlos escribir a ustedes, hacerlos escribir y devolverles, hacerles devoluciones. Sí, yo sabes que ese ejercicio de la narrativa que nos manda, yo no lo conocía como parte así formal del trabajo. Yo lo hacía de manera muy informal, el año pasado lo usaba como ejercicio de cierre de la cursada. Sí. Pero me parece que lo voy a implementar con una dinámica más quincenal, de que puedan hacer como una propia guía de su propio aprendizaje. Sí, hacerlos escribir y devolverle, o sea, hacerle vos las devoluciones como si estuvieran en clase, hacerle vos las devoluciones de la misma manera. Es un esfuerzo más, pero no vas a perder el vínculo. Va a ser escrito y en papel, pero no vas a perder el vínculo. Se van a sentir muy bien. Me gustó la idea, lo voy a incorporar. Bueno, después nos contás, vamos a tener tiempito para... Bueno, avanzamos así podemos... Hoy vamos a ver... perdón, porque no sé quién me habló. ¿Quién era la que me estaba hablando recién? Perdón. No, hizo una acotación de que me parecía re lindo lo que hacía Laura, que armaba los cuadernillos. Sí, Laura. Me habló Laura recién. Muy bien. Bueno, vamos a mí lo que me sirvió, una cosita más, de hinchabola. A mí lo que me sirvió también es por ahí tenerlos en grupo de WhatsApp el año pasado para aquellos que no tenían conectividad y manejarme por ahí, digamos. Incluso lo que hacía también era grabar clases de los temas específicos, y como WhatsApp no permite enviar tantos datos, digamos, de una grabación, hay un programa que como que convierte las grabaciones en formatos más livianos, digamos, y eso sí los permitía grabar, los permitía mandar por WhatsApp, digamos. Bueno, otra cosa que podías haber utilizado también serían los audios. Los audios son menos pesados y también es un recurso que ellos te escuchan. O sea, digamos, está bueno. Hay muchas docentes que usaron audios en vez de videos. Los videos son más pesados. Sí, ahí te los paso por chat, así no interrumpo. Bueno, perdón. Bueno, vamos a ver hoy al estudiante como protagonista. Nosotros hoy vemos diseño de clases, ¿sí? Que es muy importante. Vamos a tomar de referente a Rebeca Nikovich. Ella tiene un libro que yo se los adjunté, ya la clase pasada se los adjunté. Transitar la formación docente, la enseñanza en la formación docente. El diseño de las clases está incluido ya en el archivo. Yo les sugiero que se los bajen y lo puedan leer. Es un libro que no es muy largo, es corto y es muy fácil de su lectura. Rebeca escribe muy bien y con palabras simples hace cosas que son maravillosas. Entonces vamos a tomar el diseño de las clases como ella lo ve desde la parte de las metáforas y la narrativa, lo que no significa que sea la única forma de diseñar las clases. Esto es algo innovador y que nos permite a nosotros los docentes abrir un poco más nuestra cabeza, ¿no? Hay docentes que son muy estructurados. Yo a medida que vamos corriendo la presentación voy a ir comentando distintos casos,
que son muy estructurados, que no salen de 4, 5, 10 preguntitas, libro, y estamos ahí, y está bien, y hay que respetarlos porque así son, y así fueron formados, y si no quieren cambiar, está perfecto, pero hay otros docentes que queremos innovar para poder, ya que vamos a tener en cuenta al alumno como protagonista, porque el protagonista del aprendizaje es él, no nosotras o nosotros, diseñamos las clases y damos vuelta el aula y lo vemos con otros ojos, a través de las metáforas y a través de la narrativa. Laura ya nos ha contado que ella la utiliza, la practica, el tema de la narrativa, y bueno, ojalá que podamos, que todos los que estamos acá presentes podamos implementar este recurso porque es muy importante para los y las alumnas. Les digo por experiencia propia. ¿Y por qué decimos el estudiante como protagonista? Porque el estudiante hay que reconocerlo como un sujeto dentro de un contexto, los contextos son diferentes. Yo les cuento, yo trabajo para una escuela privada donde la situación económica no es importante realmente como problema. La situación económica para esa escuela, las familias que van ahí realmente están bien. No podemos, algunas están muy bien, otras están ahí, pero están bien. Pero yo tengo contextos, yo me veo con contextos familiares con mucho problema. Yo tengo, por ejemplo, alumnitas y puntualmente tengo dos casos, dos alumnas mías que tienen problemas emocionales muy grandes en distintos cursos y a una es hasta agresiva por esos problemas. Entonces, si bien no tengo la dificultad de no tienen conectividad, porque tienen conectividad, pero tengo otra dificultad, otro desafío, para mí llamarlo, no dificultad, otro desafío de que el contexto emocional familiar es diferente o es complejo. Entonces nosotros como docentes tenemos que saber llegar, porque ambas alumnitas abandonan todo, abandonan todas las materias. Sin embargo, vienen y se sientan. Después les cuento cómo llegué a cada una de ellas y cómo negociamos, porque ahí hay que, cuando hay casos así que son tan importantes y emocionalmente afectados, hay que negociar con el alumno o la alumna que tiene esa situación para poder sacarlo mejor, lo que se pueda sacarse de este contexto. Y yo no estoy hablando del alumno que no quiere hacer nada, que también tengo, de esos alumnos que no les importa nada y que no quieren hacer nada, también están. No esos casos, sino los que realmente tienen problemas, que tienen un contexto familiar difícil y bueno, y que repercuten en todo lo que hacen. Entonces, hay que reconocerlo como sujeto dentro de un contexto, portador de una trayectoria escolar, ya vienen a nosotros, si nosotros tomamos alumnos de secundario o terciario o universitario, ya vienen con una trayectoria escolar, ya vienen con experiencia de otros docentes, de haber tenido otros docentes con otras formas de enseñanzas, con intereses variados, habituados a múltiples lenguajes, aprendiendo por fuera de la escuela. Los alumnos y alumnas aprenden por fuera de la escuela, a veces mucho más que dentro de la escuela. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan esas cosas? Precisamente porque tenemos que tenerlos como protagonistas y diseñar las clases, como bien dijo Laura, una vez que yo conozco a todos mis grupos, ya sé cómo hablarles, cómo escribirles, cómo... Eso está perfecto y es así, porque se pone al alumno como protagonista. Y al ponerlo como protagonista tenemos que guiarlo también en el camino, porque ellos no tienen la autonomía, no son totalmente independientes en cuanto a la educación. Ellos les falta todavía organizarse para planificar, para gestionar tiempos, para autoevaluarse. Si uno le dice a un alumno, bueno, ¿cómo te evalúas vos en matemática de tercer año? Y capaz que se dice, me evalúo genial, y en realidad no es tan así. O se tira muy abajo y en realidad se puede evaluar un poco mejor. Entonces nosotros tenemos que ser guía de ellos, acompañarlos, siempre teniéndolos como protagonistas, basándonos en sus intereses, en sus motivaciones, desafiándolos, pero enseñándoles que ellos tienen que ser independientes, no hacerles las cosas. Y después les voy a contar parte práctica que me ha parecido a mí en mi experiencia, donde yo tuve que dar vueltas, formas de enseñar, porque me daba cuenta que los estaba ayudando demasiado. Y a veces al alumno no hay que ponerle todo sobre la bandeja, sino que darle opciones para que elija, pero siempre que tenga que poner algo de sí. No, por este tema de la pandemia, ofrecerles todas las posibilidades, porque suelen no hacer nada en algunos casos. Bien,
Involucrar a los estudiantes en el aprendizaje donde los resultados no son las notas. Hay que sacar de la mente de los alumnos la importancia de aprobar la materia con una nota, ¿no? Que la importancia no tiene que ser me tengo que sacar el 7 para aprobar o el 10 porque me quiero superar. En realidad la importancia es que todo eso que ellos ven en clase, todo eso que practican también a través de distintas actividades, la puedan aplicar a su vida cotidiana. Desafiarlos en que ellos pueden realmente utilizar todo lo que están viendo en nuestras materias en la vida. Desde matemática hasta economía, lo que ustedes quieran, desde teatro hasta, no sé, si hay escuelas que tienen a música, plástica, todo se puede relacionar con nuestra vida. Y esto hay que, en cada uno de los encuentros, con los distintos tipos de temas que vemos, tenemos que lograr eso, que el alumno y la alumna sepa que se puede llevar a su mundo real. Porque de hecho también ellos aprenden mucho afuera de la escuela. Aprenden muchísimo haciendo esto. Bueno, con esto que estoy aprendiendo lo puedo aplicar a esto. Yo tengo el caso de un alumnito que se llama Tayel, que me dijo, profe, con lo que vimos en SIC 1 el año pasado, estoy ayudando en un emprendimiento a mi papá y a mi mamá, porque le están yendo mal las cosas, pusimos un emprendimiento de comida y estamos, con lo que aprendimos, estoy ayudándolos a organizar mejor el emprendimiento. Y eso fue algo muy lindo y lo compartimos y lo dialogamos entre todos sus compañeros y me ofrecí para cuando ellos necesitaran cualquier orientación que contaran conmigo más allá de la materia que tengamos. Pero eso fue una linda experiencia. Bueno, el aprendizaje hoy surge de preguntas que se formulan entre ellos, de las experiencias que transitan, del sentido que les otorgan, de la interacción entre ellos mismos y con otros, de los modos de intervenir en el entorno y de hacer visible su aprendizaje. ¿Cómo es hacer visible su aprendizaje? Ellos tienen que aprender y lo que aprenden, que nosotros aprendemos junto con ellos, pero lo que aprenden tienen que poder reflejarlo, ¿sí? Tienen que poder aplicarlo a su mundo. O, por ejemplo, ayudando a su familia, como el caso de Tayel que les comenté recién, que ayudó a su familia con los conceptos que él había aprendido en una de las materias. Y ahora quiero hablar del aprendizaje consciente. Cuando hablamos de hacer visible ese aprendizaje, hablamos de un aprendizaje consciente, que es un concepto de una psicóloga que se llama Langer, que ella dice que tenemos que tener una apertura a la novedad, tenemos que tener un estado de alerta a las diferencias, sensibilidad en los diferentes contextos, conciencia plena de las múltiples perspectivas y orientación en el presente. ¿Y qué significa esto? Yo resalté ciertas palabras. Novedoso. Que sea para el alumno novedoso. Que no sea reiterativo o siempre lo mismo, o otra vez voy a ver lo mismo pero de otra manera. Que sea novedoso. Yo les voy a contar un caso, la semana pasada no, la otra semana, antes de que empecemos la presencialidad de nuevo, estaba en una clase de construcción de la ciudadanía, viendo derecho al deporte, y hablamos de violencia en el fútbol. Cuando estábamos tratando ese tema, un alumno, que es un alumno que tiene ciertas características particulares, es un alumno que no es muy aceptado por sus compañeros porque es muy fanfarrón, ¿no? Para darle un adjetivo calificativo. Entonces no es muy aceptado por sus... Si bien está, pero al ser tan fanfarrón, no empatiza con todo el grupo. Estábamos dando ese contenido, derecho al deporte, estábamos hablando de la importancia, lo relacionamos con derecho a la salud, lo relacionamos con derecho al trabajo. Y cuando hablamos de violencia del fútbol me dijo, profe, yo el año pasado hice una presentación acerca de la violencia del fútbol y la profesora no me lo dejó exponer por falta de tiempo. ¿Vos me lo dejás exponer? Y yo en ese momento, todos tenemos que cumplir un programa, tiempos, horas. Y yo en ese momento lo miré y dije, qué gran oportunidad para que el resto de sus compañeros lo conozcan desde otro lado. No del lado que él se quiere mostrar, sino de un lado que le importó un tema, lo plasmó en una presentación de PowerPoint y los pone. Y le dije, sí, dale. La semana que viene lo haces. La semana que viene expones vos. A la otra semana tuvimos la suerte de la presencialidad, entonces no estábamos en la virtualidad, y él expuso su presentación, que lo hizo muy bien, todos sus compañeros lo aplaudieron. Fue la primera vez que los vi, desde que comenzaron las clases, pues son nuevos para mí, son de tercero, fue la primera vez que los vi unidos a este compañero.
por algo en común, tal vez el interés de él o la forma en que lo dijo o su presentación, la dedicación que hizo, que hasta incluso inspiró a otros a decir, a mí me gustaría exponer. Y yo les dije, bueno, bárbaro, a medida que vamos pasando los temas, ustedes eligen el tema que quieren y vamos a hacer distintos tipos de exposiciones. Y fue algo bárbaro, fue algo novedoso, para él y para mí, me cambió toda la estructura. Yo tenía una forma de dar la clase, ese tema, y este alumno me cambió la estructura. Y haberlo hecho me motivó para poder también replicarlo en otros cursos y motivar eso, ¿no? Que ellos mismos sean los protagonistas de las clases. Y no que sea solamente yo la que hablara de violencia en el fútbol. Igual había sido un debate, ¿no? Que se había dado entre nosotros. Pero bueno, fue muy lindo. Y los alumnos cuando no pueden relacionar, por ejemplo, lo que nosotros le damos con su mundo, aparecen estas preguntas que no sé si alguna vez ustedes en la secundaria se la hicieron. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y qué hago con todo esto que estoy aprendiendo? ¿No? ¿Por qué lo veo? Entonces nosotros tenemos que darle el sentido a lo que están aprendiendo y a lo que estamos enseñando en nuestras clases para que ellos puedan realmente ver que la secundaria no es un trámite más para ir a la universidad. Hay muchos que transitan la secundaria como diciendo, yo vengo acá porque mis papás me obligan a venir. Porque tengo que ser el paso previo a la facultad, que es lo que voy a estudiar, que a mí me gusta. Entonces, si nosotros podemos sacar eso de la cabeza de nuestros alumnos y alumnas, va a ser muy importante. Y se puede lograr. Acá nosotros vamos a tener que renunciar al único método de enseñanza y dejar esa teoría que nosotros tenemos incorporado y empezar a contar nuestras experiencias. No sé si a ustedes les ha pasado, los que ya ejercen docencia, de contar anécdotas propias. ¿Alguno contó alguna vez anécdotas propias en sus clases? Sí, soy una gran contadora de anécdotas. En realidad explico un tema y lo ejemplifico con una propia historia mía. No saben lo que me pasó, les cuento. Y entonces empiezo a contar. Y a veces se enganchan y me entienden mucho mejor. Cuando me termino de contar la anécdota me dicen, ay, sí, profe, a mí me pasó lo mismo, ahora entiendo. ¿Viste? Como que ahí como que lo terminan de dimensionar algo que les cuento como muy teórico, como hasta muy abstracto. Pero cuando se los bajé a la realidad, me dicen, sí, claro, para esto sirve esto, lo que estamos viendo. Bueno, sos de las mías. ¿Algún otro u otra que haya tenido experiencia contando relatos? ¿No? ¿Hola? ¿Están ahí? Que no los veo, recuerden que no los veo. Hola, profe. Sí. Buen día. No, sí, yo justo estaba escuchando ahí las experiencias. Yo estoy dictando cardiología y trabajo como técnica de cardiología, entonces muchas veces para explicar algunas patologías o situaciones uso ejemplos que a mí me pasaron, como para que ellos vean en situaciones que se van a encontrar cómo nosotros como técnicos intervenimos. Bien. Esto quería comentarles. Bien. Como bajando un poco de la teoría a la práctica, ¿no? Bien, para que ellos apliquen esa teoría a la práctica. Claro. Bien, bueno, ahí está el tema. Yo les cuento un caso. La semana pasada estaba dando, en gestión de las organizaciones, estaba dando autoridad, poder y recursos humanos. Cuando llegué a poder, hay 5 poderes dentro de los liderazgos de una organización. El de poder de premio, bueno, el poder de la experiencia, el poder de referente, el poder legítimo y el poder de infligir o el de mandato. Que es el último, que siempre lo dejo yo para lo último, para explicarlo, es aquel líder que, y hay muchos, aquel líder que menosprecia a sus colaboradores, o los maltrata, o los humilla, que hay un montón. Hay en las organizaciones grandes más todavía se ven estas cosas, y más tirando lo comercial también. Entonces les conté un caso, no le voy a contar ahora el caso entero mío porque no nos va a alcanzar la hora, pero yo les conté un caso de cómo resolví con un jefe que tuvimos hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en relación de dependencia en un banco, que no le gustaba trabajar con mujeres. Y lo mandaron precisamente como no le gustaba trabajar con mujeres, lo mandaron a una sucursal donde éramos 6 mujeres y un hombre, un cajero. Y después éramos 6 mujeres. Para que él tuviera la experiencia... fue realmente una experiencia que ahora uno que la ve desde afuera y hace como una especie de práctica reflexiva, que la ve desde afuera, bueno, uno le puede encontrar la enseñanza. Vivirla fue muy difícil, fue muy, muy difícil vivirla, porque era un jefe que les gustaba hacer llorar a las mujeres.
Sin embargo, yo llegué a tener un vínculo con él bastante interesante porque trabajábamos juntos, yo era su reemplazo, entonces teníamos que trabajar juntos, y había que negociar, tuve que negociar en ese momento. Bueno, le conté mi anécdota, se la conté más que nada como un relato humorístico, en realidad lo hice con esa trama. Pero los chicos que estaban mirando tal vez lo que yo les estaba explicando, y los diferentes, esperen que me parece que está queriendo entrar alguien, tomaron esa parte de poderes y bueno, ¿esto para qué me sirve? A ver, vamos a dar ingreso azul. Ahí está. Bueno, fue muy importante, muy interesante haber compartido esa anécdota que yo se las hice en tono de humor, pero en realidad haberla vivido fue difícil. Pero bueno, llevé a la práctica eso que estaba dando en la teoría. Entonces uno se pone a pensar en qué método es mejor que otro, qué plataforma, más ahora en pandemia, qué otro modo de conectarse con el otro tenemos. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo vamos a diseñar la enseñanza. Y Rebeca Nijovic nos habla de enseñar desde dos puntos de vista, ¿no? Hay alguien que tiene un micrófono que me estoy acoplando. ¿Puede ser? ¿Hola? Ahí sí. Hay alguien que tiene un micrófono abierto que me estoy acoplando. Que no sé quién es. A ver, si se mutean y se desmutan, o sea, abren el micrófono cuando quieren decirme algo, creo que va a ser mejor. Bueno. Creo que hay una opción, profe, para mutear a todos. Sí, la tengo. Lo que pasa es justo como estaba presentando, pero ahora ya no hago más acople. Ahí estamos. Los profesores somos los diseñadores de nuestras clases porque podemos construirla, reconstruirla, no siempre va a ser la misma y capaz que en distintos vamos a tener cuarto B y el del 2020 era uno, el del 2021 era otro, el del 2022 va a ser otro diferente, entonces vamos a construir y a veces reconstruir sobre lo construido. Y los procesos de planificación resultan centrales, apostar a un diseño curricular, no tanto ya a una planificación estructurada. Yo les digo, en el colegio donde trabajo no me piden planificación, pero sí me piden que yo tengo que tener como una especie de planificación por clase, en donde yo les voy a mostrar al final de todo la estructura que me están pidiendo de esa planificación, pero no me piden la planificación tradicional. Entonces nosotros tendríamos que diseñarla, porque para nosotros es muy importante tener clase 1, clase 2, clase 3 para una cuestión de organizarnos, pero ya no tanto de copiar y pegar el programa de ABC, sino de poner nuestra propia impronta dentro de ese diseño de esas clases, anticipándonos a la clase, definiendo bien los materiales, los procesos de pensamientos, de acciones, hacer reflexionar. El jueves pasado tuve construcción de la ciudadanía con los chicos, los más chiquitos que tengo, y al final de todo los hice narrar. Y les dije las características que tenía que tener la narrativa y además les pedí que fueran 10 líneas. Ustedes no saben lo que fue hacerlos narrar y que sea de 10 líneas. 10 líneas nada más tenía que tener la narración. Pero, profe, pero no puede ser 11. No, tiene que ser 10. Entonces, además de tener que pensar en el tema que estábamos viendo, que era Sociedad de la Información, además de ver ese tema, tuvieron que pensar en resumir lo que estaban escribiendo para poder, que la narrativa eran varias palabras que tenían que unir y hacer una narrativa. Y tenía que tener 10 líneas, además un título y una imagen. Entonces, bueno, fue todo un tema para ellos que no estaban acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, que los motivó a terminarlas. Y varios las pusieron, no muchos quisieron hacerlo oralmente, pero varios lo hicieron. Bueno, para desafiar a nuestros estudiantes no es lineal, son borradores, se arman y se desarman, no tengan dudas que esto va a ser así. Tenemos que renunciar a todo lo que fue antes muy tradicional, que venía el profesor o la profesora, entraba a la clase con un libro, bueno, hoy vamos a ver de la hoja tal a la hoja tal. Yo recuerdo de mi secundaria que tuve la misma profesora de historia los 5 años de la secundaria, en esa época eran 5. Tuvimos la misma editorial del libro, prácticamente vimos el libro, no sé, la 1, 2, 3, 4, 5, y siempre nos manejábamos con el libro y ella nos mandaba a estudiar el libro. Y en clase decía 2 o 3 cosas y respondíamos preguntas, por ejemplo. ¿Qué me quedó de la materia historia, de mi historia en el secundario? Y la verdad es que no me quedó mucho, porque tuve que estudiar de memoria preguntas que respondía.
Eso lo hablo en primera persona. Entonces tenemos que romper esas estructuras, respetar a los docentes que la tienen, porque uno no puede forzar de repente características de otros docentes que no quieren innovar, que no quieren ser diferentes. No podemos forzar, pero sí podemos tratar de que desde nuestras materias, y si nosotros lo queremos hacer, ser innovadores. Porque va a ser muy importante, no solo para ellos, sino para nosotros. Nos hace sentir muchísimo mejor. Muchísimo mejor, ¿eh? Bien. Ahora les consulto, ¿por qué ustedes creen que el inicio de la clase, de todas las clases, los inicios de todas las clases son muy importantes? ¿Por qué creen? Porque son el gancho. Si no tienes un buen gancho, es como si es recontra periodístico lo que voy a decir, pero si vos no tenés un buen titular, un buen gancho, una buena foto, algo que te llame la atención, los perdiste. Ya está. Cambió de clase. Una buena impresión. Igual, como que yo este tiempo estuve pensando que yo como que también súper pensaba esto, que es súper importante la primera impresión, y de hecho mis primeras clases son como, bueno, preséntense cada uno, qué les gusta, qué les, como una primera ronda para conocernos, pero hay algo a medida que ahora que va transcurriendo, digamos, ahora estamos a mitad de año, es otra la dinámica que se establece, digamos, en el día a día en la clase. Entonces, creo que me gusta, estoy como, justo esta semana estuve pensando en eso, qué lindo que lo que se fue formando, digamos, porque hay como una cosa de que como que se va asentando. Y entonces como que digo, no sé si tenía tanta importancia la primera impresión como yo como siempre creía. O sea, como que hay algo de la dinámica. Me gustan las mitades de año porque hay una dinámica que ya está establecida. Claro, tal cual. ¿Y vos sos profe de qué materia? De química, pero siempre hablamos otras cosas también con los chicos. O sea, bueno, como que mientras hacemos química... Perdón que les pregunto, capaz que son las mismas que me hablaron antes, pero como no las veo, discúlpenme si les pregunto... Pero bueno, no. Está bueno lo que vos estás diciendo, porque, a ver, las mitades de clase de año lo que hace es, ya los alumnos están acostumbrados a los profesores, y los profesores a los alumnos. Pero que esa dinámica que se habituó, digamos, siempre tiene que ser desafiante y motivadora para las próximas, ¿no? Que nos sirvan a nosotros para decir, bueno, bárbaro, qué lindo clima que se genera. Más allá del contenido que yo doy de química, las situaciones que hemos hablado de la situación emocional, hemos hablado del contexto familiar, hemos hablado de lo que fuere, o sea, esa dinámica de las clases, los primeros inicios, por ejemplo, chicos, ¿cómo están hoy? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren hablar, no sé, de cómo se sienten, de qué emociones tienen por volver a clase de nuevo, a la presencialidad? O sea, esas, antes de empezar, esos minutos previos antes de empezar, son muy importantes. Profe, ¿usted qué piensa? Profe, ¿usted qué piensa de tal cosa? No sé, como que siempre... mi clase la tienen después de una clase de política, digamos. Entonces por ahí yo llego y encuentro el pizarrón, no sé, el otro día llegué privatizaciones del Estado y qué sé yo, la época de los 90. ¿No? Claro. Y qué lindo tema que están viendo. Y profe, ¿usted qué piensa de las privatizaciones? Bueno, y ahí un montón de cosas. Amén de que tengo un color bastante político, pero no sé, el otro día estábamos hablando de astrología, por ejemplo. Claro. O también están con un proyecto aprendieron a tejer. Entonces está todo el mundo tejiendo, digamos, para hacer mantas para la gente en situación de calle. ¡Ay, qué bien! Y claro, vos lo ves y de repente yo los veo tan enganchados aprendiendo a tejer, o sea, chicas y chicos de 18 años tejiendo, digamos, yo los dejo tejer, pero presten atención a la clase. Entonces se genera todo un clima de que, bueno, sí, estamos aprendiendo química, pero también estamos más relajados, digamos, estamos en la nuestra. Y entonces es como que más que una clase se da como un ambiente de charla. Bien. De aporte. Bien. Y bueno, y a vos te prestan atención, y te prestan mucha atención. No tengas dudas. No sé, en realidad, siento que... Si no tengas dudas, porque le estás dejando ser ellos los protagonistas de la clase. No tengas dudas que eso es así, y siempre lo van a recordar, es muy importante. Si alguien quiere compartir alguna experiencia más, la escuchamos. Yo los espero en la puerta, les doy el puñito,
Los espero en la puerta, les doy el puñito cada vez que pasan uno, porque cuando estábamos en la presencialidad les daba todos un beso. Y los espero con música. En mi celular, en una época cuando no teníamos, ahora hay proyector en el colegio donde yo doy clases, pero en mi celular los esperaba con música. Y siempre la música estaba relacionada con algo que íbamos a ver en clase. Así que bueno, esos son distintos tips que uno va tirando en esta materia que se llama práctica. Yo empecé a implementar, estoy muy emocionada por eso hablar tanto, pero empecé a implementar por ahí que tengamos una lista de Spotify del curso. O sea, que no sean canciones, yo doy colegio en un colegio católico también, pero, o sea, como que no sean canciones súper zafadas, pero sí para tener una música de fondo, digamos, en aquellos, no sé, tiempos en que hay que hacer tarea o hay que, digamos, que haya un clima de relax, digamos. Bien. Bueno, seguimos que hoy tenemos mucho, perdón que los corte, pero tenemos mucho. Y bueno, el inicio de las clases nos propone pensar en qué enseñamos, cuál es la complejidad, qué es lo sustantivo, o sea, el sentido de eso que vamos a enseñar. Existen perspectivas en conflicto, cómo está construido ese saber, cuáles son los abordajes actuales, es muy importante. Entonces nos invita al diseño de las clases con lógicas no tradicionales. Y Rebeca Lihovich habla de dos, metáforas y narrativas. La metáfora, pensar alguna clase con alguna metáfora. Ahora vamos a ver algunas. Narrativa, la narración construye una importante forma de pensamiento y vehículo relevante para la creación de significado. Esto que decía recién Laura, que también ella cuenta sus cosas, sus experiencias y bueno, yo también les conté las mías, que hago relatos humorísticos de tal vez situaciones que fueron complejas, pero que bueno, que llegan al otro, a un adolescente de 15, 16 años que capaz que nunca ha vivido una situación así, bueno, llega de otra manera. Entonces Rebeca dice que dar las clases teniendo en cuenta las metáforas es, por ejemplo, inicio de clase, tema, la contabilidad. Empezamos el primer día de clase con el tema que es la contabilidad. Y el profesor se calla la boca. Pone en el pizarrón el tema de la clase y se calla la boca. Y espera a ver qué es lo que sucede del otro lado, ¿no? ¿Qué sucede? Y no lo podemos decir ahora en este momento porque pueden pasar un montón de cosas. Entonces es callarse la boca y que los alumnos empiecen o a preguntar o a decir qué es la contabilidad, o bueno, qué sé yo, puede haber un montón de experiencias. Se los propongo para que lo hagan, es muy interesante. El alumno propone y el maestro que dispone, y les vuelvo a repetir el caso de mi alumnito de construcción de la ciudadanía que me propuso dar la clase, y yo le dije que sí. Dar la clase como un montaje, que es el que vamos a ver ahora en un ratito. Navegar mar adentro, es decir, diseñar las clases con todas las opciones que hay cuando uno navega mar adentro y no se sabe con qué se va a encontrar. Entonces, bueno, si me pasa eso, tengo opción 1, si me pasa lo otro, tengo opción 2, si me pasa lo otro, tengo opción 3. Como recién nuestra compañera que decía, bueno, tengo presenciales por un lado, donde soy 100% presencial, en el otro tengo virtual, en el otro tengo con burbujas y en casa. Bueno, la clase sin aula es la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, que no hay aula, es todo virtual. La clase puente, que la clase puente une distintas materias, por ejemplo, construcción de la ciudadanía con química, y ustedes me dicen, pero ¿cómo uno construcción de la ciudadanía con química? Y depende de qué año estemos hablando, pero seguro que se puede unir. Seguro que se pueden unir construcción de la ciudadanía con química, matemática con construcción de la ciudadanía. Y vos me decís, ¿pero por qué? Bueno, tenemos que ver, depende del año y se pueden unir igual. Entre otras formas. Y la que Rebeca habla de la clase como montaje es la más representativa, ¿no? Es imaginarnos una película que tiene distintas escenas y secuencias, o planos y secuencias, y que uno lo va armando conforme quiere el director. Por ejemplo, cuando yo entré en este colegio, la directora me dijo, yo quiero que construcción de la ciudadanía de tercer año se oriente a emprendedores. Quiero que vos orientes la materia para futuros emprendedores. Entonces yo, que de repente tal vez tenía otro enfoque, tuve que hacer distintas secuencias didácticas enfocando los temas de tercer año de construcción de la ciudadanía como emprendimientos. Y bueno, y ahí incluso tuve un alumno que me propone hacer
otra cosa dentro de la clase, entonces tuve que cortar, sacar, poner la exposición de este alumno. Entonces diseñar la clase como un montaje es eso, es armar la clase con distintos planos según una sugerencia, que pueden ser un montón, pero bueno, en este caso a mí me la dieron y es así es como doy construcción de la ciudadanía, con esa orientación. Y después es ver qué hago, puedo sacar y poner, puedo cortar, puedo reproducir, puedo no volver a hacerlo, pero todo esto tiene que tener un sentido, una construcción de sentido, es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué enseño lo que enseño? ¿Qué es lo que tienen que aprender los alumnos de esto? ¿Por qué yo tengo que orientar el derecho de la salud al emprendimiento? El derecho, qué sé yo, al deporte en el emprendimiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí es donde nosotros somos los diseñadores de esta hermosa película, que es Construcción de la Ciudadanía, orientada al emprendimiento, y vamos poniendo y sacando según una indicación que puede que exista esa indicación como puede que no. Pero uno va siempre haciendo estos poner, sacar, cortar, que no significa saco de acá, pongo de allá, no, significa que lo que yo estoy armando en mi clase, lo que yo estoy diseñando en mi clase, tiene que tener un sentido. ¿Se entendió hasta acá la clase vista como metáfora? Sí, vamos bien. ¿Vamos bien? Bárbaro. Vamos a las narrativas. Y en las narrativas, Brunner, que es un psicólogo muy importante, muy conocido, habla que los relatos que construimos y compartimos ofrecen nuevas alternativas. No tengan dudas que ofrecen nuevas alternativas. Y les da un sentido a todo lo que nosotros hacemos y decimos. Las narrativas son bellísimas. Si yo les pusiera esa imagen, por ejemplo, y les dijera escriban 15 líneas de lo que están viendo, y se les pueden ocurrir hasta incluso proyectarse en la infancia, si alguna vez fueron a un colegio y pueden llegar a salir cosas espectaculares. Diseñar las clases en torno a historias narradas o vividas, las vividas son mucho más atractivas para los alumnos, donde hay un caso, donde hay un problema, donde hay un reto, donde hay una pregunta significativa, en donde todo motiva. Las historias pueden ser de suspenso, de aventura, de tragedia, de relato humorístico. Yo utilizo mucho relato humorístico. El suspenso lo voy poniendo dentro del relato en sí. Cuando yo narro alguna situación mía, particular, generalmente son mías, voy poniendo el suspenso en el medio, ¿no? Pero utilizando todos estos recursos es muy interesante cuando nosotros encaramos una clase o diseñamos una clase teniendo en cuenta las narrativas. Es muy importante para ellos. Y acá les dejo un libro que se los encontré, lo busqué por internet, lo bajé, que también está subido en recursos, en archivos en el campus, donde dice Pensar, Descubrir y Aprender. Es para profesores de historia o ciencias sociales. Esta autora, Camiloni y Lerina, son dos, Alicia y Marcelo. ¿Qué hacen ellos? En base a distintas narrativas proponen distintas dinámicas para que los alumnos y alumnas traten distintos temas de o ciencias sociales o de historia. Y este caso, que es esta narrativa que están acá, es la historia de un abuelo inmigrante en donde cuenta que sus nietos querían saber de qué origen era el abuelo, porque el bisabuelo era inmigrante, pero de qué origen era el abuelo de ellos. Entonces el abuelo, como tenía muchas dudas y los nietos le decían de tal país, de tal país, de tal país, los hace jugar a investigadores. Entonces la autora del libro propone, a través de un juego de cartas, que los alumnos investiguen acerca de la nacionalidad de ese abuelo hasta que lo descubren. Esta es una de las dinámicas, hay un montón. Pero bueno, basado en narrativas, esta autora lo que hace después son diferentes actividades para tratar nada más y nada menos de una manera divertida y atractiva la historia, que puede ser la historia argentina o lo que fuere. Después cada docente lo ubica según sus necesidades y las materias que da. En el diseño de las clases, ¿se pueden integrar las metáforas y las narrativas o cómo se imaginan ustedes? Yo tendría que diseñar teniendo en cuenta una metáfora o teniendo en cuenta una narrativa, o yo puedo juntar las dos y diseñar mis clases igual. ¿Qué se imaginan? Se puede fusionar para mí.
Me parece que uno puede usar una metáfora como estructura madre y adentro le puedes hacer una actividad más del tipo narrativa, o al revés, empezás con una cuestión más narrativa y terminás haciéndolo más desde la metáfora. Me parece que tenemos como la habilidad y como el poder, si querés, como si fuéramos He-Man, hablando de He-Man porque ayer estuve trabajando con ese tráiler, uno tiene el poder de poder jugar y armarlo en función de lo que necesitas a ese grupo. Me parece que uno tiene esa libertad y debe tener esa libertad de poder dar lo mejor para ese grupo al que le querés enseñar algo. Sí, es así, avanzamos para que podamos terminar de ver hoy todos los temas, pero es así, se puede hacer las dos cosas juntas, y es maravilloso cuando logramos esa fusión, porque las clases se hacen diferentes. Y nuestro desafío en esta contemporaneidad es manejar la incertidumbre y la diversidad. Hay muchas cosas que son diferentes, hay mucha incertidumbre y nosotros no tenemos que estar estructurados, al contrario, tenemos que estar abiertos, generar distintos tipos de espacios que sean ricos y flexibles, no tan estructurados ni estáticos, al contrario, que sea dinámico. Y nosotros desde nuestra comunidad, nuestros saberes, junto a Lidia y Analía, los invitamos a que vean las clases con otros ojos. Nos proponemos habitar las narrativas como espacios de reflexión y de indagación desde la experiencia educativa. Miremos las aulas con otros ojos y démosle otro enfoque, teniendo siempre en cuenta al alumno como protagonista. Eso nos va a hacer realmente llegar a los objetivos fundamentales, que es que el alumno le encuentre sentido a lo que ve, a lo que aprende, a lo que la profesora o el profesor le está enseñando en ese momento. Así que bueno, espero que les haya interesado esta manera. No significa que sea la única, es una de las maneras de poder diseñar una clase. Yo particularmente amo las narrativas, voy por ahí y estoy implementando las metáforas porque es muy lindo. Para mí son conocimientos nuevos, los aprendí el año pasado y me encanta poder hacerlo. Así que los invito a que ustedes también lo puedan probar en sus clases. Los que ya lo están haciendo y a los que no, también. ¿Alguna consulta sobre este tema? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Les voy a mostrar una microclase que nosotros dimos el año pasado, antes de que se realice la obra. Como para que ustedes tengan una idea, porque armar una microclase de 10 a 15 minutos, uno puede llegar a pensar, ¿y qué hago en 10, 15 minutos? ¿No? ¿Cómo podemos armar esta microclase en 10, 15 minutos? La idea es una exposición, como dijimos al principio, que ustedes nos cuenten cómo. Y nosotros el año pasado, con mi grupo, Saberes en la Virtualidad, lo que hicimos fue esto. Esperen que les voy a mostrar. Perdónenme que vaya así, es que quiero darles, igual de todos modos, después les voy a pasar más videos. Están viendo mi carpeta, ¿verdad? Sí. Profe, le hago una consulta con respecto a la microclase. Sí. Por ahí nosotros entregamos la secuencia didáctica, digamos, la planificamos con los que... O sea, y ahora se me ocurren otras maneras de dar los mismos temas, pero hacer distintas actividades que las que planteé en la secuencia didáctica. ¿Se puede modificar eso, sí, adaptarlo, o sí. tenemos que entregar nuevamente, o cómo...? No, se puede modificar, porque como les dijimos con Lidia al principio, lo que ustedes hicieron en el planeamiento es la base. Ahora ustedes lo pueden modificar, de hecho están viendo cosas que capaz no vieron antes, o que no sabían. Entonces pueden implementar cosas ahora que están viendo, sí, totalmente, sí. Y este es un modelo de clase, de microclase. Nosotros cuando lo presentamos, cada uno dio una parte. Para esto hay que hacer un borrador. El borrador lo vamos a empezar en este encuentro, en el trabajo práctico número 2. Está empezar a hacer el borrador de esta microclase para que lo podamos ver el próximo encuentro. El próximo encuentro ustedes van a ser más protagonistas que yo. La parte de contenido teórico va a ser más corto. Entonces ustedes van a ser protagonistas hablando acerca de sus borradores. De todos modos, tenemos en el medio también las consultorías, que no son obligatorias, pero el que quiere venir para poder charlar sobre estos temas y otros, también están invitados. Pero la idea es que ustedes vayan diseñando en este borrador cómo van a dar la clase. Nosotros el año pasado elegimos Construcción de la Ciudadanía de tercero, armamos una carpeta Drive, como está ahí,
Dentro de la carpeta Drive, nosotros teníamos, el año pasado todavía nos manejábamos por trimestres, por lo tanto hicimos una carpeta de un trimestre, hubiese sido primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, esta carpeta, como eran una secuencia sola, fue primer trimestre. Este es el borrador que ustedes van a empezar a escribir en equipo a partir de este encuentro. Acá tenemos la rúbrica, nosotros vamos a ver el próximo encuentro, quédense tranquilos. Y dentro de la clase de construcción de ciudadanía del primer trimestre, lo tenemos divididos por clases. Yo le puse clase 1, clase 2, pero ustedes le pueden poner clase y la fecha. Esto es para organizarnos, ¿no? Porque supuestamente es la carpeta de un profesor o de una profesora. Dentro en la microclase ustedes tienen que elegir una secuencia. La secuencia es igual a una clase. Por lo tanto, nosotros en ese momento habíamos elegido la clase 2 porque nos pareció la más completa, porque unía con lo que habíamos visto en la clase 1. Dentro de la carpeta por clase, nosotros proponíamos, para una mejor organización, dividirla en 3. La primera carpeta, bibliografía de la clase, de esa clase, la bibliografía. La segunda carpeta, las actividades de esa clase, donde estaba la secuencia de esa clase. Y la tercera, las actividades para casa. Entonces, acá adentro tenemos la bibliografía, que es el capítulo, este es el libro, y acá abajo está la presentación. Después nos dimos cuenta que si le dábamos el resumen del capítulo, el alumno no se ponía a leer, entonces reemplazamos esa presentación de PDF, que es el resumen del capítulo del libro, por el video de eso. Entonces invitábamos al alumno o que volviera a ver el video de nuestra clase, o que realizara el resumen del capítulo del libro, como prefiera. Le dábamos las opciones. Después, en la segunda carpeta, tenemos las actividades de ese día, de esa clase, que nosotros entramos, y esta es la famosa secuencia didáctica. La van a ver con una forma tal vez parecida a la que ustedes armaron, o no, pero bueno, básicamente es el tema general, el contenido, las expectativas de logro, que tiene cualquier secuencia, la problemática, el tema y las actividades. Esperen que saco acá. Y las actividades de esa clase que se iban a realizar en esa clase. Después tenemos la tercera carpeta que hablaba de las actividades para casa. Entonces el alumno que no tenía acceso a Classroom, o que no podía, o que no entendía, directamente con un acceso a la carpeta Drive, tenía todo organizado. La bibliografía que compartía conmigo, ¿no? La bibliografía, las actividades del día y las actividades para casa. Dentro de las actividades para casa es una secuencia donde habla de las actividades para casa, que tenía que entregar en una determinada fecha. Entonces, esto fue hecho en un contexto donde todos estábamos en cuarentena el año pasado, ¿no? Es distinto al caso de ahora. Fue el año pasado cuando se presentó, estábamos dando clases virtuales. Algunos tenían acceso a internet, otros no tenían acceso a internet. Entonces, para los que tenían acceso a internet, teníamos esta forma de dar la clase con comunicación con mail. Y había una Meet, o una Zoom, una videollamada en un determinado horario, que todas las personas que tenían conectividad, para respetar los horarios de la escuela, nosotros la proponíamos en esos horarios específicos de la materia. Entonces lográbamos ese vínculo y nos manejábamos con un mail de bienvenida. Entonces, bienvenida, la clase tal, poníamos en el mail cierta documentación, cierta estructura de cómo iba a ser la clase. Esta es la copia del correo que nosotros mandábamos previamente, en donde teníamos una frase de bienvenida, y acá en el correo se les explicaba cómo íbamos a hacer la clase, y acá teníamos también los links de los libros, de los resúmenes, de los videos con la explicación, y terminábamos con nuestra firma. A este modelo de clase, nosotros este año le agregamos el Classroom. ¿Qué es lo que hicimos? A esto, que sería la carpeta Drive, que sería la clase que compartíamos y teníamos un vínculo con mail, con los alumnos, y videollamada, el que podía, el que no, teníamos otra manera de relacionarnos con ellos, que era a través del correo electrónico, porque no muchos tenían las videollamadas. Le agregamos el Classroom. Entonces dijimos, bueno, este año agregamos el Classroom para ver si con
otras posibilidades, se podía usar eso mismo que teníamos en la carpeta Drive en el Classroom. Entonces los alumnos dejaban de ver la carpeta Drive ya es nuestra, es del profesor, y lo que ven es este Classroom, en donde nosotros les subimos la información de diferente manera, y ellos tienen la carpeta acá adentro. Los que conocen Classroom saben cómo... ¿Acá manejan mucho Classroom o no? No me acuerdo. O no se lo pregunté. Sí, sí. Bueno. Classroom y ahora Edmodo también, es otra plataforma. Otra parecida. plataforma, claro, parecida. Por lo menos yo Classroom manejo. Bien, yo en el Classroom, yo manejo Classroom en la escuela donde trabajo y el tablón de novedades lo uso solamente yo, para organizarnos mejor con los alumnos. Acá es como si fuera el mail, en donde yo les doy la bienvenida minutos antes de comenzar la clase, organizamos la clase y tal vez hay algún tema, qué sé yo, tal alumno me debe tal trabajo de la clase anterior, entonces también se lo pongo acá en el Classroom para que quede asentado en algún lugar. Es como nuestra comunicación más directa. Y después tenemos la parte de trabajo en clase, en donde yo particularmente divido mis clases en, esperen que falta la parte de arriba, en tener en cuenta, acá en tener en cuenta vuelco todo lo que hace a la materia. Por ejemplo, la bibliografía. Si hay una clase grabada, también va la carpeta de clases grabadas. Si hay algún material que a mí me resultó interesante para compartir con ellos, que no es, por ejemplo, un balance, una copia de un balance real, también iría acá adentro, ¿no? Tener en cuenta de la materia. Primer cuatrimestre irían todas las secuencias, como vimos la carpeta nosotros, clase 1, bueno, es lo mismo, para el que no maneja Classroom. Primer cuatrimestre serían actividades, clase 1 o la fecha, yo pongo la fecha. Y así con todas las clases, van todas las secuencias. El segundo cuatrimestre hago lo mismo y tengo una cuarta carpeta que yo hago en todos mis Classroom. A mí me resulta muy importante, o sea, muy cómodo y a los chicos también, porque cuando te preguntan cosas, donde yo les agrego el programa y modelos de evaluación. Y acá donde dice programas y modelos de evaluación, tenemos hasta incluso el programa de los proyectos, todo lo que hace a programas de la materia va incluida en esta carpeta. Acá tenemos las personas que formamos parte del Classroom y calificamos. Yo les hice, el año pasado cuando nosotros expusimos, no expusimos Classroom porque no era algo que se manejaba mucho el año pasado. Entonces lo que hicimos propusimos hacer la carpeta Drive, tener vínculos con la Meet o con Zoom y el correo electrónico que nos entregaban las actividades a través del correo electrónico. Esa es una opción de microclase. Ustedes pueden presentar la clase como consideren para ustedes mejor bajo el contexto que tengan. Vamos a tener un trabajo práctico, que es el número 2, en donde el segundo punto es el borrador. Vamos a empezar a trabajar el borrador. Este es el borrador nuestro del año pasado, en donde hay ciertas preguntas que yo se las puse en el trabajo práctico y cada uno de nosotros fue diseñando esa parte de la clase que después terminó exponiendo. Por ejemplo, a mí me tocaba hablar de la evaluación, que armamos una rúbrica, entonces yo fui la que habló de los sistemas de evaluación y cómo íbamos a evaluar a esa clase que habíamos hecho, o esa microclase que habíamos propuesta para esa materia. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando nosotros armemos esta microclase, que es en base a la secuencia, ¿nos van a decir cuál es el contexto, como para ir ya pensándolo? Sí, ya en el trabajo práctico, mirá, te lo voy a leer porque lo tengo acá. Antes de que se vayan con Lidia, esperen que lo tengo acá. Lo que pasa es que quería, esperen que se los leo, porque el contexto es la siguiente. Tenemos una clase, ahí estamos, acá. Clases son semipresenciales, en nuestro contexto era todo virtual, pero en el caso de ustedes son semipresenciales por burbujas con protocolo. Ustedes van a tener que diseñar, ustedes no tienen que decir todo, ¿no? Como son las burbujas y demás. Cantidad de alumnos y alumnas 35, sin acceso a internet 7 de esos 35, y los y las alumnas tienen múltiples inteligencias. Una alumna del curso tiene diagnosticado retraso madurativo y se encuentra en tratamiento multidisciplinario. No tiene maestra de inclusión.
Entonces, ustedes tienen que armar la clase teniendo en cuenta ese contexto. Ustedes ingresaron a la clase y se encontraron con ese contexto. Entonces nos tienen que decir cómo esa secuencia que ustedes eligieron, cómo la diseñarían. Y nos tienen que mostrar, ¿no? O sea, la tienen que armar, ¿no? Si bien pueden armar presentación, el contenido, pueden armar todo, porque de hecho nosotros tenemos que verlo, a ver cómo lo armaron, nosotros no vamos a evaluar contenido, porque no tenemos la capacidad de evaluar el contenido, pero sí el diseño de la microclase, si es posible o no, bajo ese contexto, proponer el diseño que ustedes presentan. Esa es la idea, y que ustedes lo defiendan. Supongamos, nosotros hacemos una pregunta X, entonces ustedes van a tener que defender por qué hicieron esa propuesta, ¿no? Porque nosotros tenemos tal caso que es así y nos vamos a manejar de esta manera, y bueno, en fin. Tienen que contar cómo darían la clase bajo ese contexto, que es muy común hoy en día tener un contexto de esas características. Particularmente yo tengo varios de mis cursos así, con esa situación. ¿Alguna otra consulta más? ¿Dudas? Están todos muy callados hoy. La semana que viene hablan ustedes. Ya la profe va a dejar de hablar tanto. Están todos muy callados. Extraño a mi grupo 30 del primero de la clase que me hablaron todo. Están todos muy callados, muy callados. Bueno. Estamos pensando cómo aplicar la secuencia. Nosotros estamos todos pensando con nuestra secuencia, cómo llevarla, con los 7 que no tienen conectividad, qué hacer. Estamos concentrados, profe. Ay, amores míos. Amores míos, bueno, lo que hacemos es así, tenemos un mes, de acá al próximo encuentro tenemos un mes. Entonces, cualquier consulta me la realizan, no se frenen, no se traben, no esperen a la última semana para hacer tal no, me la realizan, ¿sí? Me mandan un chat. Profe, Sí. ¿pero ya nos va a subir las consignas? Sí, yo ya, hoy si puedo ir a la nochecita lo subo. Ah, bueno. No sé quién me habló porque no Termina. acá, Claudia. Dos consultas, básicamente. Sí, Cristian. En la cuarta clase sería la microclase. Eso Sí. sería, creo que era el 31 de agosto o algo así, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, pero es en agosto, sí. Después de eso, vi que planteaste de seguir todo septiembre. En mi caso, yo ya daba... No, capaz que estoy equivocado, seguramente. Sí, que sí. terminábamos ahí. Son 5 encuentros esta última parte, sí. Son 5 Ah, encuentros. son 5. Sí, Ok, esta ok. última No, tenía parte... esa duda, pensaba que el 31 No, bajábamos el telón. Por eso. Son 5 encuentros. En el quinto encuentro, ¿por qué? ¿Por qué se hace así? Porque si no llegan a terminar de exponer todos, en el cuarto encuentro tenemos el quinto para terminar con alguno que quedó, tal vez, porque nos hemos demorado por alguna cosa. Entonces, Bien. y vamos a cerrar con un manifiesto y seguramente va a ser compartido con la profesora Lidia y vamos a hacer el cierre, seguramente brindaremos y demás. Ojalá que sea presencial, ojalá. Sí, viene casi todo presencial aparentemente, pero las universidades no lo sé, pero bueno. Sí, las Ya universidades casi. por ahora no. Yo iba a preguntar si el último encuentro íbamos a hacer algún brindis, alguna tirada de papelitos, algún evento de cierre. Quiero un rito de pasaje para el cierre. Nos tenemos que ver, nos tenemos que juntar en Ay, la facultad. no se te entendió mucho. Que nos tenemos que juntar en la facultad. Nos tenemos que juntar en la facultad. Ojalá podamos. Claudia, me parece que sos vos la que dices. Ah, ¿Puedo hacer una pregunta Sí. a mis compañeros en realidad que no tiene que ver con esta materia, pero Ah. tengo una duda con las notas de seguridad e higiene? ¿Alguna les llegó la nota de seguridad e higiene? Sí, las pasaron hace como un mes y medio, Ivana, más o menos. Sí. Oh, Ok, Bueno, gracias. Escribir a Rubio. yo los despido, entró Lidia. Yo los despido. Ahí, seguimos con este Meet, ¿no? ¿Con ella? Seguimos, ¿no, Lidia, con este Meet? Ah, está Hola, bien. muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Gracias, Romy. Sí. Seguimos, Hola. seguimos. ¿Qué tal? Beso enorme para todos, cuídense mucho, buen fin de semana. Un placer gracias. estar con ustedes. Chao, profe.